esta mañana tengo el privilegio de compartirles una reflexión, en especial en el Día del Pastor. Espero no aburrirlo. Yo sé que es el servicio de la mañana, pero muévase un poquito para que agarremos fuerza y esperemos que el Señor tiene preparado para decirnos a cada uno de nosotros. Y yo esta mañana la reflexión la he titulado Escuderos del Pastor. Escuderos del Pastor. ¿Cuántos escuderos del pastor hay acá? ¿Cuántos escuderos del pastor tenemos acá reunidos esta mañana? Amén. Todos somos escuderos del pastor. Los que estamos acá sentados somos escuderos del pastor. Los que estamos sirviendo en el área de tráfico somos escuderos del pastor. Los que estamos en el área de Salacuna somos escuderos del pastor. Los que estamos allá del otro lado sirviendo con los niños somos escuderos del pastor. Todos tenemos un rol y el rol es ser escuderos del pastor. En nuestro diario vivir, inconscientemente nosotros nos convertimos en escuderos de algo. Nos convertimos escudero de alguien. ¿Por qué? Porque ser un escudero es defender. Ser un escudero es proteger, es ayudar, es trabajar, es servir. Pero también ser un escudero es cuidar. No me va a dejar mentir, pero todos cuidamos lo que tenemos. Todos cuidamos nuestra casa. Todos cuidamos nuestro trabajo. Todos cuidamos nuestro matrimonio. Todos cuidamos nuestras empresas, nuestros negocios, porque es algo que nos cuesta. Lo valoramos, dependemos de eso o de esa persona. Todos nos convertimos en escuderos. Cuidamos nuestras actitudes y por supuesto cuidamos nuestro testimonio. ¿A cuánto les cuesta cuidar el testimonio? Amén. A todos nos cuesta. Vamos en la trabazón, ¿verdad? Y nos cuesta cuidar el testimonio. Queremos llegar rápido al trabajo y nos cuesta cuidar el testimonio. En la iglesia ser un escudero también es ser leales. Leales, subraya esa palabra. Ser escuderos es ser leales. ¿Leales a quiénes? A nuestros líderes. ¿Leales a quiénes? A nuestros pastores. Eso es ser un escudero. También es lealtad. Lealtad con mi hermano que se sienta a la par. Es ser un escudero, porque yo estoy contento que viene a la casa del Señor. Yo cuido de esta persona porque está en la casa del Señor. Entonces inconscientemente yo me vuelvo un escudero de esta persona o de algo que yo valoro y cuido mucho. Los escuderos eran personas de confianza porque asistían al caballero que estaba al frente de la batalla. Normalmente en el pasado las guerras eran por medio de caballos. Ahorita las guerras no son por medio de caballos, quizás las guerras son por medio de las redes sociales. Mire cómo va cambiando todo. Pero siempre debemos ser escuderos, porque nosotros debemos de cuidar. El escudero cuidaba del caballero. El escudero era una persona honesta. El escudero era una persona que conocía muy bien lo que su jefe, su líder necesitaba, porque el escudero eran personas de confianza, eran hombres nobles, eran hombres sinceros, eran hombres respetuosos, pero eran hombres que conocían lo que en ese momento el caballero necesitaba. La función principal de un escudero en la Biblia estaba relacionada directamente en el combate. Y este requisito no ha cambiado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que ha cambiado es el tipo de combate que hace el escudero en el Nuevo Testamento, que es servir al líder. Y eso es lo que ha cambiado en estos tiempos. Es la acción que nosotros tenemos de servir.
Sí es cierto, los tiempos cambian, pero tu corazón no cambia. Tu corazón es el mismo. Y si tú cuidas tu corazón, tú vas a ser un buen escudero. David, mucho antes de ser un rey, él fue un escudero. Fue escudero de Saúl. Los escuderos llamados por Dios están por apoyar al líder y ayudarlo a realizar la visión que le ha dado al líder. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestras propias visiones, pero si somos escuderos, si nos comprometemos a ser un escudero, nosotros tenemos que respetar la visión que Dios le ha dado al líder. Un día un joven le dijo a su pastor: pastor, yo voy a estar con usted siempre, en todo momento, siempre voy a ir atrás de usted. Son como aquellas personas que dicen: pastor, yo estoy con usted y están en otras trincheras, ¿verdad? No tiene nada de malo, están en otras casas, no tiene nada de malo, pero los verdaderos escuderos del pastor están al lado del pastor, no atrás del pastor. Y el pastor le dijo a este joven: no, permíteme, tú no estás atrás, tú estás al lado. Tú estás al lado, tú no estás atrás, tú estás al lado, porque cuando el pastor necesite algo, no va a hacer esto. El pastor, cuando necesite algo, solo va a hacer esto. Solo va a hacer esto, solo va a levantar esta mano, solo va a levantar la otra mano, no va a necesitar darse la vuelta. Entonces en ese momento el pastor le dijo: no, permíteme, tú estás al lado mío. Si verdaderamente sos un escudero mío, vas a estar a la par, no atrás. ¿Cuántos estamos a la par de nuestro pastor? ¿Cuántos estamos al lado de nuestro pastor esta mañana? Dale un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor. En este día, con gratitud, podemos decir que somos escuderos de nuestro pastor. En este día tan especial podemos decir: somos escuderos de los líderes del templo cristiano. En este día tan especial podemos decir: somos escuderos de los pastores del templo cristiano. Amén. Es un privilegio poder servir en la casa del Señor. Yo quiero que me acompañe, si ha traído por ahí su Biblia, libro de Éxodo, al capítulo 18. Capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 8 al versículo 13. Si usted no ha traído la Biblia, no se preocupe, ahí se la vamos a poner en la pantalla. Amén. Y dice: los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, subraya esa palabra, mira, ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mire, hay otra palabra importante: escoge a nuestros hombres. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Número 10. Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Número 11. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando las bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur lo sostuvieron los brazos, uno a la izquierda y el otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlo firme hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Uno estaba a la izquierda y otro estaba a la derecha. No estaba atrás, estaba a la derecha y estaban a la izquierda. A mí se me hace para que en ese momento Moisés
obviamente su brazo no lo iba a levantar así, ¿verdad? Para atrás. Tenía que estar al frente levantando sus brazos. Entonces los escuderos estaban al lado de Moisés. Los amalecitas eran considerados como un grupo de personas saqueadoras, ladrones, asaltantes, y tenían una peculiaridad, que no estaban en un solo lugar, sino que andaban en diferentes lugares, porque lo que andaban haciendo era molestando, robando, saqueando, incomodando y todo lo negativo que nosotros podamos pensar acerca de este grupo de los amalecitas. Los amalecitas pelearon toda su historia con el pueblo de Israel, contra Israel. Amalec atacó a Israel por la retaguardia, es decir, atacó a los más débiles. La pensó: me voy a ir primero con los más débiles para después llegar con los más fuertes y después llego hasta la cabeza. Pero ¿cuál era la misión? Destruir al pueblo de Israel. Pero no se había percatado que había otro grupo preparándose, y no se estaba preparando con armas, pero tenían otros tipos de armas. Y quiero dejarle esta mañana 3 puntos para que los anote. Número 1 es que el pastor es obediente a la voz de Dios. Ese es el número 1 para que lo note. El pastor, ¿y esto qué tiene que ver? Versículo 9 dice: Moisés le ordenó a Josué: escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Allá hay una obediencia de parte de Moisés y hay una obediencia de parte de Josué, y hay una obediencia de parte de los hombres que Josué escogió. Todos se convertían en escuderos. Israel se comprometió en una lucha necesaria con Amalec en defensa propia. Moisés da una indicación y su escudero, ¿qué hace? Le obedece. Moisés reconoce que está en medio de una batalla. Él sabía que estaba en una batalla. Él sabía que las cosas no iban a ser fáciles. Él reconoce que está enfrente de un problema. Moisés estaba seguro que tenía hombres listos para la batalla. ¿Saben por qué? Porque confiaba en sus hombres, pero mayormente confió en Josué cuando le dio la orden y le dijo: escoge alguno de nuestros hombres. ¿Por qué? Porque Moisés en ese momento estaba decidido a pelear la batalla. Venían en un transcurso, en una travesía dura, hubo de todo, problemas, angustia, hambre, pero Moisés nunca se desesperó, porque siempre tenía la visión puesta en nuestro Señor Jesucristo. Una de las virtudes de un pastor es obedecer indicaciones. Obedecer indicaciones. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Y nosotros, como miembros de esta iglesia, probablemente tengamos gente que nos visita por primera vez, pero nosotros reconocemos a nuestro pastor porque la dirección que él nos da es por medio de una obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, el pueblo, como escuderos que somos, debemos estar siempre listos a las indicaciones de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque el pastor de este lugar, el pastor de aquella iglesia, el pastor de la otra iglesia, el pastor de diferentes iglesias son hombres escogidos por Dios. Hombres escogidos por Dios. Número 2, el pastor conoce la ruta establecida. ¿Establecida por quién? Establecida por Dios.
porque cada cabecita aquí es un mundo. Y muchas veces venimos con ideas, buenísimas ideas. El día siguiente el que traía la buenísima idea se desapareció y dejó al pastor. Pero el pastor tiene algo muy claro, que él está en la ruta encomendada por Dios. Versículo 9 dice: mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Mañana yo estaré en la colina. ¿A dónde estaba Moisés en ese momento? ¿Qué le dijo a Josué? Tú anda a pelear, escoge a unos hombres, ten paciencia, espérate, yo me voy a ir a la colina. Muchas veces queremos ver a nuestro pastor que esté en todos lados, pero nos olvidamos que el pastor está peleando una batalla tuya, porque él está apartado buscando el rostro del Señor. Mientras uno avanza, tenemos a nuestro líder, a nuestro pastor, intercediendo en la colina con nosotros. Hace poco tuvimos la brigada médica en Guatemala. Quizás algunos se preguntaron: ¿y el pastor? ¿A dónde está el pastor? El pastor tenía sus escuderos en ese lugar, predicando la palabra del Señor, evangelizando, llevando la medicina en ese lugar, mientras él estaba apartado, intercediendo por esa actividad. Moisés se apartaba para buscar la dirección de Dios. La arma de Moisés siempre fue la vara, porque sabemos que la vara era un instrumento que el Señor utilizaba para dar testimonio para los que estaban en contra de ellos. La vara fue sostenida en alto como un estandarte para dar valor a los soldados que en ese momento estaban peleando. Moisés nunca bajaba la vara. Moisés sabía cuál era la ruta para pelear las batallas, y la ruta que Moisés sabía que era apartarse y buscar el rostro del Señor por medio de la oración. Entonces, cuando nuestro pastor nos invite a tiempo de oración, no se resista. Esta semana yo estaba viendo una película que quizás ustedes ya la vieron, que se llama Las Nadadoras. Está en Netflix, búsquela. Son de unas refugiadas de Siria, Las Nadadoras. Pero me llamó la atención una palabra que utilizaba el papá hacia sus hijas. No se la voy a contar para que usted la busque y que la vea. Y siempre le decía: cuando entrenes, cuando estés en una competencia, no te salgas de tu carril. Enfócate en tu carril, avanza en tu carril, porque así vas a lograr ganar. Tantos días de entrenamiento que estas niñas tenían, pero el papá siempre les decía antes: enfócate en tu carril. Y ustedes saben que las competencias de natación, cada persona, cada competidor va en un carril. ¿Qué pasa si esta persona se desvía? Y uno dice: ¿y cómo le hacen? Porque van como que fueran una bala, ¿verdad? Directa en el carril. El papá le decía: no te desenfoques. Salieron de su país, tuvieron una travesía, y estas personas conquistaron el lugar a donde querían llegar, porque se acordaban lo que su papá les decía: no se salga de su ruta, no se salga de su ruta. Nuestro pastor conoce la ruta en la que nos lleva, porque Él es el ungido de Dios. Amén, porque Él es el ungido de Dios. Damos gracias a Dios por nuestro pastor. Versículo 10 dice: Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Iba dispuesto con todo a pelear la batalla. Josué ya iba preparado con un grupo de hombres que él había escogido por orden de Moisés, porque Josué fue obediente a la orden de Moisés. Josué estaba listo para conquistar la batalla. Pero ¿saben qué? Josué era un amigo de Moisés. Y por eso yo relaciono esta mañana la palabra escudero, porque los escuderos son también amigos de los líderes, de los jefes y por supuesto
de los pastores. Debemos ser obedientes a los privilegios que tenemos en nuestra iglesia, porque son indicaciones de nuestro pastor. Debemos estar listos cuando nuestro pastor nos diga: hermano, hermana, amigo y amiga, te necesito en este lugar. Debemos estar preparados, y para prepararse tenemos que estar involucrados. No podemos estar preparados desde afuera, tenemos que prepararnos adentro en nuestra casa. No me puedo estar preparando en otras iglesias, debo prepararme en mi iglesia. No me puedo estar preparando viendo otros canales, debo de ver los canales de mi iglesia. Y esto no tiene nada de malo, ver otros canales en las redes sociales, pero nosotros no tenemos que perder nuestro enfoque, y nuestro enfoque es prepararse en nuestra casa, porque debemos de estar listos cuando nuestro pastor nos llame para hacer una acción. Así como el pasado los escuderos estaban listos para atender al caballero, así en el presente nosotros tenemos que estar listos para cuando nos den una indicación para servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pastor necesita, número 3, de escuderos. El pastor necesita de escuderos. Versículo 12 dice: a Moisés se le cansaron los brazos. Sí, yo creo que a mí en más de alguna ocasión en el colegio me pusieron en la esquina con los brazos arriba, y si de veras que sí cansa, váyase para la esquina y suba los brazos y ahí se queda. Y Moisés estaba todo el día, pasó todo el día, él sabía lo que le esperaba, y él, en forma de gratitud, de perseverancia, no sé, de respeto, él iba con su vara y él la levantaba y levantaba sus brazos, pero como cualquier ser humano cansa mayormente cuando nos encontramos por medio de una batalla. Moisés era obediente, pero también era ser humano que se cansaba. Moisés sabía las indicaciones de parte de Dios, y las indicaciones eran, ¿cuáles eran las indicaciones? Levanta tus manos, ten tus manos en alto, ten tus manos en alto. Moisés sabía que tenía que tener la vara en alto como una señal de parte de Dios. Moisés sabía que no estaba solo en ese momento. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre obediente. Moisés había obedecido al Señor en el pasado, y por supuesto él tenía que obedecer al Señor en el presente, que estaba peleando la batalla con los amalecitas. Y el versículo 12 dice: Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. No sé a qué horas fue que Moisés subió a la colina, pero probablemente fue muy temprano y tenía que estar en la colina hasta la puesta del sol. Tampoco sea la hora que la puesta en ese momento del sol iba a esconderse, pero lo que sí sé es que Moisés tenía que estar todo el día intercediendo por su pueblo, que estaba en una batalla con los brazos en alto. Pero había una diferencia: ahí estaba Aarón y Hur, que lo siguieron para estar al lado de él. No estaban atrás de él, estaban al lado de él. Aarón y Hur conocían la necesidad de su líder. Aarón y Hur nunca lo abandonaron, siempre estaban al lado de Moisés. Aarón y Hur no dudaron en sostenerle los brazos en ese momento, porque él sabía que las batallas se iban a ganar por medio de la oración, teniendo los brazos en alto y teniendo la vara en alto. Las manos de Moisés, así sostenidas, estuvieron firmes hasta que se puso el sol. Debemos de estar siempre preparados para levantar los brazos de nuestro pastor. Debemos de avanzar con nuestro pastor. Debemos de obedecer a nuestro pastor. Debemos ser leales a nuestro pastor. Debemos de conocer a nuestro pastor, pero sobre todo
debemos estar listos para sostenerle los brazos a nuestro pastor cuando él necesite verdaderos escuderos. Y en esta mañana yo te invito para que seas un verdadero escudero de nuestro pastor, para que tú le digas a nuestro pastor: pastor, aquí estoy al lado tuyo, no estoy atrás tuyo, aquí estoy para lo que tú me necesites, para que la obra del Señor avance. Si una de estas butacas está vacía, es responsabilidad de los escuderos, no únicamente del pastor, es responsabilidad de lo que nosotros estamos haciendo por nuestra iglesia, porque todos pertenecemos a esta casa y nosotros queremos pelear la batalla juntos con nuestro pastor. Y por supuesto tenemos que ser buenos escuderos. Moisés, el hombre de Dios, estaba feliz de recibir ayuda. Feliz. ¿Saben cómo se pone nuestro pastor cuando usted le dice: pastor, aquí estoy? Contento. Necesitamos hermanos en tráfico, allá voy. Necesitamos hermanos allá del otro lado en el anexo, presente. ¿Cómo se siente nuestro pastor? Contento. ¿Por qué? Porque nosotros somos los escuderos de nuestro pastor y nuestros pastores están felices de recibir ayuda de parte de nosotros. Nuestro pastor tiene pastores en esta iglesia, tiene líderes en esta iglesia, y nosotros tenemos que ser obedientes a las indicaciones que nos dan. ¿Por qué? Porque como verdaderos escuderos debemos estar listos para la batalla. Versículo 13 dice: y fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. ¿Y cuál era la espada de Moisés? ¿Cuál era la espada de Moisés? ¿El garrote que andaba? No era la vara, no era el garrote. Era la oración. Era buscar al Señor en su presencia. Era apartarse un momento de la batalla y decir: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quiere de mí? El pastor conoce la ruta. El pastor está en una travesía, y en la travesía hay mucha duda, hay mucha desesperación, hay mucho cansancio, hay mucha crítica. Pero el ungido de Dios reconoce y sabe que las batallas se van a ganar en la presencia, buscando la presencia del Señor. En el plan de Dios existía un hombre llamado Moisés, quien iba a guiar a su pueblo para la victoria. Y yo no dudo que Dios tiene un plan para cada pastor en El Salvador. Dios tiene un plan para cada pastor en cada iglesia, aquí, Centroamérica, América y en todo el mundo, porque son ungidos del Señor. Y que nos ayude y que nos cuide y que nos guarde a nosotros, los escuderos, de arremeter contra nuestros pastores. Hemos caído probablemente muchas veces en el juego de algunos de hacer comentarios negativos, no de nuestro pastor, sino que de otros pastores. Y yo le invito esta mañana para que nos cuidemos, porque todos los pastores son ungidos del Señor, y es Dios el que decide el futuro de cada uno de ellos. Pero nuestra responsabilidad es honrar, bendecir, obedecer a nuestro pastor. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro
de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.